En un rincón del cosmos, donde la realidad se dobla suavemente hacia el misterio, nació Okosando, hija de la tierra y visionaria del alma. Su carta natal era un mapa sagrado tallado en la roca del tiempo. Tierra en exceso, agua y fuego en escasez, aire en equilibrio. Su ascendente en Tauro, tan firme como el musgo que crece sobre las raíces del árbol ancestral, marcaba su andar con pasos pausados, sensuales y certeros. Desde pequeña tenía una mirada que parecía ver más allá de la hora, una especie de nostalgia futura que sus ojos no sabían explicar. Todavía. El sol en Capricornio, en la casa 8, le daba una naturaleza profunda, intensa, silenciosa, como quien ha nacido para desenterrar secretos del alma. No era una niña común. Mientras los demás jugaban con muñecas o soñaban con castillos, ella construía altares con piedras, hojas y tiempo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como relámpagos que cruzaban el cielo de quien la escuchara. A los 8 años, miró al cielo una noche de invierno y le preguntó a su madre: «Mamá, ¿tú crees que cuando los planetas hablan, las almas se despiertan?» Su madre, incapaz de comprender lo que realmente significaban esas palabras, le respondió con una caricia y un «sí, mi amor», sin saber que esa sería la primera semilla de una misión cósmica. Con la luna en Tauro, en casa 12, Okosando heredó una sensibilidad oculta, como un río subterráneo que solo se manifiesta en sueños. En su intimidad más secreta, sentía las emociones de otros como si fueran propias, pero no las podía nombrar. Esta luna le enseñó el valor del silencio, de la ternura protegida y de las raíces emocionales que no se ven, pero que sostienen todo. Su mundo interior era vasto, fértil, pero también solitario. A veces lloraba sin motivo, en madrugadas donde la luna llena brillaba entre las cortinas. Entonces escribía cartas a sus yos del futuro, creyendo que algún día esas palabras llegarían a la persona en la que estaba destinada a convertirse. Su Mercurio en Capricornio, en la casa 9, era el arquitecto de su mente. Pensaba en estructuras, teorías, filosofías, pero también en espiritualidad aplicada. No era mística por evasión, era mística por vocación. Aprendía astrología como quien estudia medicina del alma. Cada símbolo, cada tránsito, cada signo era una célula viva en su comprensión de la vida. Su visión del mundo era pragmática pero expansiva. Leía a Jung, a Blavatsky, a Rumi y a Lao Tse con la misma pasión con la que observaba las cartas natales de desconocidos. La falta de fuego en su carta la hizo buscar el calor en los demás, en las miradas ardientes, en los desafíos de lo nuevo, en la pasión ajena. Sin embargo, esa escasez le obligó a cultivar su propio fuego. Lo halló en la danza, en la alquimia interior, en el deseo de tocar el alma de otros con su visión. No necesito ser un incendio, si puedo ser la chispa que lo encienda, se repetía al mirar su reflejo en el espejo. Venus en Acuario, en la casa 10, le dio una misión: amar la libertad, pero también crear belleza con propósito. Desde joven, sintió que el amor no debía encarcelarse, sino expandirse. Le costaba formar vínculos tradicionales, pero cuando amaba, lo hacía con profundidad y originalidad. Su vocación tenía un rostro claro, debía usar su voz, su arte y su astrología para sanar colectivamente, para ser referente de una nueva forma de amar, vivir y conectar. El amor no debe pedir permiso, debe despertar, escribió una vez en su diario lunar. Y entonces estaba Marte en Libra, en casa 6, haciéndola una guerrera diplomática. Sus batallas no eran a gritos ni con espadas, luchaba con estética, con armonía, con justicia, con palabras bien puestas. En su trabajo era meticulosa, dedicada, exigente con ella misma. Nunca se conformaba con entregar algo bonito, necesitaba que fuera útil, profundo, que transformara.
Su energía se dispersaba cuando no encontraba propósito, pero bastaba con que un alma se conmoviera para que su motor interno volviera a encenderse. Júpiter, Urano y Plutón retrógrado en casa 5 tejían su creatividad con hilos del pasado. Había memorias antiguas allí, como si su alma hubiese sido artista, alquímica, sanadora en vidas anteriores. Okosando sentía que lo que creaba no era suyo, sino una ofrenda al universo. Su arte era canalizado, sus ideas venían en ráfagas, en visiones, en sueños que se convertían en contenido para sus lectores y pacientes. Su creatividad no era un juego, era una forma de conectar con dimensiones que la mayoría ignoraba. No vine a entretener, vine a despertar, decía con firmeza cuando sentía que debía explicar su contenido espiritual. Plutón retrógrado en Virgo la enfrentaba con su sombra perfeccionista. Cada creación era acompañada por una crítica interior que nunca se callaba. Aprendió a hacer las paces con esa voz, entendiéndola como un maestro exigente, no como un enemigo. Su alma había sido forjada en el fuego de vidas donde tuvo que callar su sabiduría. En esta, eligió hablar. Neptuno en Escorpio, en la casa 7, la hizo magnética, intensa y enigmática en relaciones. Veía en cada pareja un espejo, una posibilidad de sanación mutua, pero también un peligro de disolverse en el otro. Por eso, elegía con cautela, aunque soñaba en secreto con un amor que compartiera su visión cósmica. Su forma de amar era mística, una danza entre lo profundo y lo sagrado, entre lo sexual y lo espiritual. Al llegar a los 29 años, el retorno de Saturno en Aries en la casa 12 activó su despertar total. Empezó a tener sueños lúcidos, a recibir mensajes, a recordar escenas de vidas pasadas en templos egipcios, en bibliotecas de Alejandría, en cuevas chamánicas. Su Saturno le pedía retirarse, confrontar el miedo al aislamiento y encontrarse consigo misma. Fue un año de crisis, pero también de revelación. Comprendió que no podía seguir viviendo para complacer, ni para sostener estructuras ajenas. Debía iniciar su camino sagrado. Y aquí comienza la parte más profunda de su viaje, cuando Okosando decide encarnar su visión, fusionar el arte, la sanación, la astrología y la voz profética que llevaba dentro. La mañana en la que Okosando sintió el llamado definitivo de su propósito, el sol transitaba sobre su casa 10 natal, iluminando a Venus en Acuario como si se tratara de un faro desde el cielo. Todo lo que había vivido hasta entonces, el exilio emocional, las noches de rezo silencioso bajo la luna en Tauro en la casa 12, los desafíos internos que Saturno en Aries había trazado desde su rincón solitario, cobraba sentido. Ese día, Okosando despertó sintiendo una vibración extraña en la garganta. No era dolor, ni un resfriado. Era como si una palabra sagrada estuviera atrapada, queriendo nacer. Su voz, por tanto tiempo contenida, estaba por activarse. Se miró al espejo y lo supo. Su medio cielo en Acuario, ese punto sagrado que habla del legado, de lo que el alma vino a ofrecer a la colectividad, estaba pidiéndole que alzara la voz como visionaria. A pesar de la sequía de agua en su carta, ese día sintió que algo etéreo la abrazaba desde lo invisible. La energía de Quirón en Piscis en casa 11 le entregó una revelación. Sus propias heridas eran la fuente desde la cual canalizaría sanación para los demás. Desde pequeña había sido diferente. Mientras otros niños jugaban con muñecos, ella coleccionaba plumas, observaba las estrellas y hablaba con árboles muertos. Su luna en casa 12 le daba acceso a los reinos simbólicos y al inconsciente colectivo. Había sentido la soledad psíquica de quien nace con un radar espiritual encendido. Ahora comprendía, su misión no era vivir la herida, sino transmutarla. Y lo haría desde lo alto, desde esa casa 10 donde su Venus en Acuario brillaba con un magnetismo único.
Esa Venus no era una amante tradicional, era una mensajera del nuevo amor, libre, disruptivo, inclusivo. Su belleza no estaba en sus ojos, sino en su mirada que abrazaba lo invisible. Su Marte y Júpiter en Libra la impulsaban a construir armonía entre opuestos, incluso dentro de sí misma. Okosando encendió una vela, colocó cuarzo sobre su pecho y escribió en su diario de iniciada: «Hoy acepto el llamado de mi medio cielo. Hoy dejo de ocultarme. Hoy abrazo mi don». La Tierra en exceso en su carta, con Sol y Mercurio en Capricornio, Plutón en Virgo y el ascendente en Tauro, le había dado estructura, disciplina y una mente enfocada en lo concreto. Pero también la había mantenido atada a la exigencia y al deber, olvidando que lo divino también habita en lo abstracto, lo intuitivo, lo sutil. Esa Tierra debía convertirse en la arcilla con la que modelaría su propósito, no en el lodo que la detuviera. Fue entonces cuando comenzó a construir su alquimia de legado. Entendió que su carta natal no era una prisión, sino un mapa. Cada planeta, cada signo, cada casa, era una coordenada sagrada para despertar el alma. Desde su canal místico, creó un espacio donde enseñaba astrología desde la raíz chamánica, integrando los elementos, reconectando con Gaia y evocando la sabiduría de los ancestros estelares. El impacto fue inmediato. Cientos de mujeres, muchas también con exceso de tierra o sequías de fuego, se sintieron vistas por primera vez. Su Sol en Capricornio en casa 8 las guiaba en los procesos de muerte simbólica y renacimiento, mientras que su Plutón retrógrado en Virgo desenterraba memorias ocultas. Con Urano y Júpiter en Libra en casa 5, su creatividad estalló en formas impensadas, rituales astrológicos, círculos de danza planetaria, oráculos cósmicos. Y fue allí, al conjuro de esa nueva comunidad de almas despiertas, donde Okosando comprendió que su fuego, aunque escaso, podía ser encendido desde la chispa de otras mujeres. Que el agua que faltaba en su carta sería invocada desde el arte, la compasión, el canto colectivo. Que no estaba sola ni nunca lo estuvo. La alquimia había comenzado, y el mundo ya no volvería a ser el mismo. La noche cayó sobre la tierra con una suave niebla dorada, como si el universo la envolviera para que pudiera iniciar el proceso más íntimo de todos, su transmutación. El llamado del medio cielo en Acuario, como si un cántico estelar descendiera sobre su coronilla, había activado en ella una vibración que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era libertad, pero también responsabilidad. Era visión, pero también memoria cósmica. Su propósito no era solo brillar, sino irradiar una frecuencia que cambiara el código de las almas que la rodeaban. En medio de un retiro de silencio, sentada frente a un círculo de fuego simbólico, el elemento que le faltaba, Okosando comprendió. La escasez de fuego en su carta no era debilidad, era un llamado a encenderlo desde adentro. A través de la práctica chamánica, el breathwork y el poder de la palabra vibrante, comenzó a invocar la llama interna. No era un fuego de impulso, era un fuego sagrado, alquímico, que consumía el pasado y purificaba el canal. La tierra en exceso, esa herencia capricorniana con Sol y Mercurio en casa 8 y 9, la había vuelto rigurosa, fuerte, inquebrantable, pero también cerrada al fluir. Su luna en Tauro en casa 12 lloró silenciosamente esa noche, recordando lo mucho que había reprimido por sostener estructuras. Saturno en Aries en casa 12 la miraba como un guardián karmático, pidiéndole que liberara la herida de tener que ser fuerte para sobrevivir. Saturno no castigaba, ofrecía redención si uno tenía el valor de enfrentarse a su espejo. Y fue ahí, en esa cueva simbólica de sus emociones, donde se encontró con Quirón en Piscis en casa 11, la herida del sanador. Comprendió que nunca sería una líder convencional. Su liderazgo acuariano no se basaba en la jerarquía, sino en la red. Iba a guiar desde el margen, desde la intuición, desde la sabiduría suave.
Neptuno en Escorpio en casa 7 la reveló como una bruja moderna, una chamana de contratos del alma. Su sanación no sería a través de la lógica, sino del ritual, del arte, del simbolismo. Plutón retrógrado en Virgo en casa 5 le mostró el mapa más oscuro y revelador, su capacidad de transformar la forma en la que las nuevas generaciones se conectaban con el conocimiento. Los niños, los estudiantes, los buscadores la necesitaban. Pero para eso, debía dejar de tener miedo a su luz. Venus en Acuario en casa 10 la empujó a romper con los paradigmas del amor romántico y elegir la libertad creativa, el servicio de inspiración colectiva, el amor que transforma porque no encarcela. En esta etapa, Okosando se sintió en profunda comunión con su Lilith en Géminis en casa 2. Entendió que su voz, su palabra, su escritura, eran oro. El trauma ancestral de no ser escuchada o de tener que silenciar su sabiduría femenina se disolvió como vapor en una ceremonia de cacao bajo la luna llena. La serpiente negra en su garganta se convirtió en colibrí dorado. Júpiter en Libra en casa 5 y Marte también en Libra en casa 6 le revelaron cómo convertir el placer en camino espiritual. El arte, el erotismo consciente, el trabajo con la estética del alma, el diseño de espacios sagrados eran parte de su medicina. No tenía que elegir entre trabajar o gozar, podía unir ambas frecuencias. En una visión, vio a la Okosando del futuro, una mujer sabia, con arrugas de risa, tatuajes simbólicos en el cuerpo y una voz que hacía llorar a la tierra. Rodeada de jóvenes, animales, mujeres medicina, artistas y sanadores, enseñaba el lenguaje del alma como si fuera el idioma perdido de las estrellas. Su Imun Cowley en Leo le recordó de dónde venía, de una estirpe de reyes y reinas solares que habían sido exiliados por elegir el corazón antes que la guerra. Ella no iba a repetir la historia. Ella iba a recuperar ese trono interior y compartirlo, sin tronos ni muros, sino con manos entrelazadas. La transmutación final ocurrió cuando aceptó su escasez de agua no como carencia emocional, sino como invitación al ritual, al baño, a la danza lunar, al silencio. Aprendió a llorar sin culpa, a orar sin estructura, a amar sin guión, y en ese instante, la fuente la abrazó. Porque el alma de Okosando no vino a vivir una vida, vino a ser puente entre dimensiones. A los 42 años, Okosando alcanzó una claridad que la elevó por encima del ruido del mundo. No fue un momento repentino, sino una construcción lenta, silenciosa, como un templo interior edificado por cada experiencia, cada lágrima, cada lectura de carta, cada silencio que le regalaban sus pacientes, cada noche que meditaba entre velas y constelaciones. Su legado se gestaba como una criatura de agua y aire, traída por su luna en Tauro en la casa 12 y su Venus en Acuario en el medio cielo. Esa luna, silenciosa guardiana del inconsciente colectivo, la había mantenido conectada con lo intangible, con los hilos invisibles que conectan alma con alma. Y su Venus en Acuario, elevada en su cielo profesional, había plantado la semilla de una visión que trascendía el amor romántico y se convertía en amor por la humanidad. Okosando ya no leía cartas para revelar futuros individuales, sino para sembrar la conciencia de una nueva especie emocional. Sabía que la escasez de fuego en su carta era en realidad una alquimia secreta. En vez de impulsividad, le había regalado estrategia emocional. En vez de rabia o reacción, su mapa le exigía encender su fuego de manera deliberada, consciente, como quien enciende una llama sagrada para un ritual. Ese fuego lo llevaba en la mirada, no en la velocidad, en la pasión de su propósito, no en las prisas mundanas. La escasez de agua también había sido una maestra, no podía dejarse llevar por el drama de lo emocional, y eso la hizo libre. A lo largo de los años aprendió a canalizar lo emocional en arte, en escritura, en palabras que tenían el poder de desarmar corazas. Así, su Quirón en Piscis, en casa 11, se transformó en bálsamo para heridas colectivas. Entendió que sanar a otros era parte de su pacto con la humanidad. Su legado ya no era solo el de una astróloga, era el de una arquitecta del destino.
En sus talleres, miles de personas recordaban sus dones dormidos. Activaba memorias celulares, ofrecía rituales de tierra, su elemento en exceso, para enraizar el alma en la materia y enseñaba a usar el aire, su equilibrio, para comunicar, conectar y entender las redes del destino con claridad mental. Ya no ofrecía cartas como oráculos, sino como mapas de regreso al alma. Desde su ascendente en Tauro y esa luna protectora en la casa 12, Okosando era la sabia de lo invisible, la que comprendía que el dolor tiene forma y el alma, ritmo. Desde su sol en Capricornio en la casa 8, no había muerte sin renacimiento, ni sombra sin alquimia. Su Mercurio en Capricornio en la casa 9 había sido el canal de conocimiento estructurado, sabiduría para formar generaciones de astrólogos conscientes. Pero fue con su Plutón retrógrado en Virgo en la casa 5 que comprendió el verdadero mensaje. Había venido a desenterrar los patrones ancestrales ligados al sacrificio, a la autoexigencia, al deber, y transformarlos en juego, en arte, en expresión libre. Se permitía reír, bailar, improvisar, y desde esa nueva vibración enseñaba que la espiritualidad también podía ser liviana y jubilosa. En una de sus últimas conferencias en línea, con miles de asistentes conectados desde todos los continentes, soltó estas palabras: «Estamos aquí para recordar el pacto olvidado. No somos solo cartas, ni casas, ni aspectos, somos notas de una sinfonía cósmica. Vinimos a tocar nuestra parte. La astrología no es un espejo del destino, es la brújula de nuestra libertad». En ese momento, el mundo no solo vio a una astróloga, vio a una mujer que había caminado el abismo de la casa 8, que había dormido en la cueva del Saturno en Aries en casa 12, que había navegado el Neptuno en Escorpión con mirada de delfina y sabiduría de medium. Vieron a la iniciadora de una visión viva. Y así, Okosando dejó de ser una mujer con un mapa natal, se convirtió en el mapa para quienes necesitaban encontrar su propio destino, un faro para la nueva humanidad. Epílogo. Los astros no se equivocan, solo esperan el momento en que la alma los recuerde, y cuando ese momento llega, como le ocurrió a Okosando, todo se alinea, la tierra contiene, el aire guía, el fuego se enciende, el agua renace. Así nace una visión, y con ella, un mundo nuevo. Yo soy Rock Astral, y esto es Astrología para Todos. Gracias por compartir y suscribirte al canal.